porque cuando tienes la palabra de Dios, tendrás bendición en el área que necesites, porque Dios tiene una palabra para cualquier cosa. El dinero se te va, la salud se te va, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo que necesitas es una palabra de parte de Dios. Tomar esto y encontrar palabras. Señor, cambia a mi hijo. Y entonces veo la palabra, ¿cómo puedo cambiar a mi hijo? Y entonces encuentro cómo cambiarlo a él. Lo que necesitamos es una palabra de parte de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y nada existe sin la palabra. Y todo subsiste por la palabra de Dios. Escucha esto, el sol sigue saliendo. El sistema solar sigue funcionando. Porque la palabra de Dios lo sustenta. No necesita sino la palabra de Dios. ¿Qué necesita tu vida? La palabra de Dios. El centurión, que es el secreto de la autoridad del reino, está diciendo, lo único que necesitas es la palabra de Dios. Ni siquiera soy digno de tu presencia, pero envíame tu palabra y mi vida cambia. Envíame tu palabra y todo será diferente, porque donde Dios llega cambia las cosas. Envía tu palabra. Necesitas la palabra de Dios. Si tú supieras qué grande es la palabra de Dios, la leerías todos los días, meditarías en ella de día y de noche. Entonces harías prosperar tu camino y todo te saldría bien. Bendito sea Dios. Alguien debe adorar a Dios y decir, amén, Señor, necesitamos esto. Gloria a Dios. Solo di la palabra. Y el centurión dice, solo di la palabra, mi siervo sanará, pero dijo algo más, porque ya yo soy hombre bajo autoridad. O sea, yo no estoy libre, estoy bajo la autoridad del imperio romano, decía este centurión. Y yo tengo soldados, en un centurión tengo 100 soldados. Y le digo a este, ve y va, y aquel ve y viene, porque tengo autoridad, estoy sujeto a autoridad y tengo autoridad. Te está dando el secreto de la autoridad del reino. Si tú estás bajo autoridad, tienes autoridad. Si tú no estás bajo autoridad, no tienes autoridad. Un grave problema que hay es cuando la gente no comprende la necesidad de estar bajo autoridad para ser bendecido. La Biblia habla de un rey llamado Joás, el rey Joás. Me acuerdo que era un hombre malo, pero Joás se acerca a Eliseo y le dice Joás a Eliseo, ayúdame con los sirios, pero le dice primero, Padre mío, y su gente de a caballo. Lo honra. Y después de esto, Eliseo le da una orden, toma una saeta y lánzala por la ventana, pone las manos sobre el rey y la lanza junto con él. Y la saeta cuando sale grita el profeta, salvación o saeta de salvación, grita él. Escuchan, cuando este hombre, Joás, honró a su padre en su casa, podía salir como saeta de salvación. Atención, por favor. El centurión sabe lo mismo. Señor, yo conozco la autoridad del reino. Yo tengo autoridad porque estoy bajo autoridad. ¿Has entendido esto? Por eso le digo a este, ven y viene, y aquel ve y va, porque yo soy hombre bajo autoridad. Entonces, ¿cómo puedo hacerle? Pastor, ¿cómo le hago para tener una vida mejor? ¿Cuál es la autoridad del reino para esto? Distingue la autoridad, porque en toda área donde perdiste algo, perdiste la autoridad. Si tú distingues la autoridad y te pones bajo autoridad, serás bendecido. ¿Por qué en ese trabajo te corrieron? Posiblemente no estabas bajo la autoridad correcta en ese trabajo. Pon atención en esto. Pastor, ¿por qué perdí a mi marido? Has estado bajo autoridad, lo has reconocido autoridad. ¿Por qué mi hijo se fue? ¿Estás realmente teniendo a tu hijo bajo la autoridad correcta del reino de Dios? Pon atención en esto. Cuando aquel hombre le dice, Señor, soy hombre bajo autoridad y tengo autoridad, solo di la palabra a Jesús, se maravilló. Jesús dijo, wow, ni en Israel he hallado esa fe, ni Moisés, ni Elías, ninguno de los profetas, ni Natanael, que dijo un verdadero israelita, ni el apóstol Pedro. No hay nadie con la fe de ese hombre. ¿Por qué? ¿Creía mucho? No. Su fe era la autoridad. Esa era su fe. Entonces él comprendía la autoridad, estaba lleno de fe. El hombre que entiende la autoridad tiene lo que necesita para ser bendecido. Alguien comprenda lo que estoy diciendo. Alguien entienda que Dios quiere hacerle bien, que Dios quiere bendecirlo, que Dios quiere hacerle bien, que Dios tiene un buen plan para su vida. Gloria a Dios. Entonces este hombre lo está entendiendo y precisamente por eso está recibiendo. Ahora, así como esta experiencia, este centurión con Jesús, que nos muestra cómo funciona la autoridad del reino, le sucedió algo al apóstol Pablo. Abre la Biblia en Hechos capítulo 21.
verso 30 al 32. Vamos a entender cómo el reconocimiento de la autoridad te da a ti autoridad para establecer su reino. Te da precisamente la forma de experimentar la salvación en el peor momento de tu vida. ¿Cómo le hago para recibir autoridad en mi problema? ¿Cómo le hago para vivir encima de mi problema? Mira lo que dice Hechos 21:30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿Cuánto de la ciudad? Toda. Verso 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Imagínate. Hay momentos en donde te sientes golpeado, en donde te sientes como aquel siervo del centurión, postrado, dañado, sin libertad. Hay momentos donde las cosas se agolpan en tu contra y las puertas se cierran y solo recibes golpes por todos lados. Nomás a mí me ha pasado, ¿a alguien le ha sucedido eso? ¿Verdad que sí? Donde todo va de mal en peor, donde si no llueve graniza, donde falta más el perro del vecino que te orine, o sea, todo sale mal. Hay momentos así. Y cuando todo sale mal, ¿cómo le hago? ¿Cómo ejercito la autoridad del reino de Dios para cambiar mis circunstancias? Y en este sentido, Pablo la está mostrando. Fíjate bien lo que sucede ahí. La ciudad se agolpó. Es una ironía, porque en el Antiguo Testamento la ciudad de Jerusalén, que era esta ciudad, era la figura de la iglesia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Jerusalén se opuso a Dios. Y entonces se transformó Jerusalén en una ciudad sin Dios. Los profetas le llegaron a llamar Sodoma y le llegaron a llamar Babilonia, por oponerse a Dios. Y es una ironía que el Imperio Romano, que era opuesto a Dios, terminó defendiendo el cristianismo y siendo a favor de Dios. Dio la vuelta. Pablo decía a los Gálatas: no sea que habiendo empezado por la carne no sea que habiendo empezado por el Espíritu termines en la carne. Es decir, no sea que lo que un día fue lo mejor de tu vida dé vuelta. Cuidado con las paradojas. Alguno lo entendió, otro quizás está pensándolo todavía. Escucha esto. Entonces la ciudad se agolpó y querían matar a Pablo. Tú sabes, siempre sucede así. Si Pablo no hace nada en el reino de Dios, nadie va a querer matarlo. Cada vez que alguien haga algo en el reino de Dios, van a querer matarlo. Gloria a Dios por palabra viva. Gloria a Dios por lo que está haciendo. Bendito sea Dios por esta iglesia que sigue creciendo y avanzando y conquistando, y ya no se habla de una iglesia de ciudad, sino una iglesia estatal, y a rato se va a la nación y Dios sigue haciendo maravillas, sigue haciendo cosas buenas. Gloria a Dios. Y siempre habrá de alguna manera conmoción, siempre habrá, dice que se agolparon, se apoderaron de él, lo arrastraron fuera del templo, porque el mal siempre trata de sacarte de su casa. Y cierra la puerta tratando de impedir que escapes o que te libres de eso. Y en esos momentos tenemos que entender que a veces la vida, si es todo como que la carne está en tu contra. Pablo decía: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieras. Y a veces te sientes como golpeado por todos lados, con pensamientos, con emociones, con circunstancias, con momentos difíciles. ¿Qué vamos a hacer? Parecemos el siervo de aquel centurión, postrado, paralítico y gravemente atormentado. ¿Qué hacemos? Mira lo que pasa con Pablo. Toda la ciudad lo quería matar. Y entonces pasa algo tremendo. El tribuno se entera, un juez de la ciudad, de parte de Roma, se entera y toma soldados y centuriones y van al rescate de Pablo. Y entran a donde lo tenían encerrado porque se metieron a darle golpes. O sea, para este tiempo Pablo ya tenía cara de boxeador. No creo que lo hayan agarrado toda la turba. Lo arrastraron fuera del templo, se lo llevaron hasta cierto lugar, lo metieron, se encerraron con él, cerraron las puertas y estaban golpeándolo. Yo no creo que Pablo estuviera muy a gusto. Pablo estaba en el peor momento. Algunos dicen: pastor, usted no sabe lo que me ha pasado. No tienes idea de lo que le pasaba a este hombre.